El coordinador de Izquierda Unida Canarias del área de Medio Ambiente, Oriol Prunés, ha convocado una rueda de prensa para insistir en el impacto directo que tendría sobre Canarias un posible derrame en las prospecciones que se van a llevar a cabo, cuyo impacto afectaría al ecosistema marino, al ecosistema costero y supondría un colapso en la depuradora. Por todo ello, proponen que en todos aquellos lugares donde Izquierda Unida tenga representación, van a presentar una moción para que las instituciones públicas no soliciten créditos a CaixaBank y boicotear a las estaciones de Repsol no repostando combustible y que además los pequeños ahorradores retiren su dinero de todas las entidades de CaixaBank. Bueno, la rueda de prensa de hoy tiene como objetivo dar a conocer las medidas, concretamente la medida que Izquierda Unida Federal va a llevar a cabo en toda España a partir del mes de septiembre-octubre, es cuando empieza nuevamente el curso político, ¿no? Pero antes de llegar a eso, quisiera hacer un breve recordatorio de lo que suponen tanto las prospecciones petrolíferas como lo que sería una virtual explotación en el caso de que se hallasen hidrocarburos en aguas próximas a Canarias, ¿no? Es un tema que, a pesar de que se haya tocado ya muchísimas veces, conviene continuar recordándole a la población canaria, por si queda algún escéptico al respecto, de que este es un gravísimo riesgo para todos nosotros, ¿no? Con respecto a las prospecciones propiamente, hay que precisar una vez más que, aunque es verdad que su impacto no es ni de lejos tan grave como el que podría ser un vertido en una posible fase de explotación de los hidrocarburos, sin embargo tiene sus riesgos, ¿no? En las zonas de prospección se produce una destrucción directa de comunidades marinas, ¿no? Luego, a causa de los propios efectos que produce la contaminación acústica y la contaminación química en la fase de prospección, eso no solo afecta a ese pequeño radio, sino que, dependiendo de cómo sean las corrientes marinas, tengan en cuenta que estamos hablando a profundidades tremendas en términos de plataforma marina, ¿no? Estamos hablando como mínimo de 1.500 metros hasta llegar al fondo, más lo que suponga posteriormente la prospección en el propio lecho marino, ¿no? Todos estos materiales que se van depositando en el fondo también van creando una contaminación química, ¿no? Luego, otro impacto directo de las prospecciones, nada desdeñable en el caso nuestro. Hay que recordarle una vez más a la población que Canarias es un santuario de cetáceos, va a tener un impacto directísimo sobre estas comunidades animales, no solo de cetáceos, sino también de tortugas y otras especies, ¿no? Bien, el área contaminada, en el caso solo de la prospección, dependiendo cómo esté la corriente, como ya anticipé antes, puede ser entre 5 y 90 kilómetros, que es bastante, que es un área como para pensárselo, ¿no? Luego, para no alargarme muchísimo sobre la cuestión previa, ¿no?, y centrándome un poquito en lo que iba a ser el impacto, quizá el impacto más grave que tendría en la fase de explotación un vertido de hidrocarburos, hay que tener en cuenta que estamos hablando en el caso, ojo, en el caso hipotético, virtual, de que efectivamente hubiera hidrocarburos, sea gas o sea petróleo, suficientes como para que valga la pena explotarlos, cosa que a día de hoy nadie ha probado, ¿no? Bien, las condiciones en las que estaría esta explotación petrolífera, esta explotación de hidrocarburos, son bastante similares a las del Pozo Macondo, que recuerden que es el vertido que se produjo en 2010, el que tuvo British Petroleum frente a las costas de México, ¿no? Estamos hablando de aguas profundas, aunque Repsol lo minimice y el ministro Soria se empeñe también en minimizarlo y toda la cohorte de su partido político, particularmente aquí en Canarias, también se empeña en minimizarlo, el riesgo de explotar esos pozos, insisto, en el caso hipotético de hubiera hidrocarburos, es grande, es muy grande. Los vertidos siempre estarán ahí. Con esto de la explotación de los hidrocarburos en el mar, ocurre siempre algo similar como con la energía atómica, ¿no? Nunca ocurre nada hasta que ocurre algo. Y el día que ocurre, sabemos todos cuáles son las consecuencias, Bien. En el caso más específico nuestro, en el caso de Canarias, las consecuencias sobre el ecosistema, en el caso de que se produzcan los vertidos, son evidentes, no hay que insistir mucho sobre ello, tanto sobre el propio ecosistema marino como sobre el ecosistema costero.
Una consecuencia sobre nuestra economía absolutamente letal sería la que tendría el sector turístico. Basta con que la prensa europea, particularmente la alemana, haga un mínimo anuncio de que se ha producido un vertido, por pequeño que sea, frente a las costas de Canarias, para que empiecen a producirse cancelaciones en masa, ¿no? Y luego, además, tenemos otro problema añadido, en el caso de que se produjera un vertido directamente sobre nuestra población, ¿no?, que es el impacto que tendrían las desaladoras. Esto está bien estudiado. En el caso de que un vertido llegase a una desaladora de Lanzarote, de Fuerteventura o incluso de las costas oeste de Gran Canaria, automáticamente colapsaría la depuradora. No hay forma de filtrar todo eso, ¿no? Es decir, que nos pasaríamos probablemente unas semanas sin distribución de agua. No solo agua de abasto. Yo les recuerdo que Canarias, por lo que ha sido la dinámica de su historia agrícola y su historia económica vinculada al turismo, prácticamente ha esquilmado sus aguas subterráneas. Las aguas superficiales que podemos recoger en islas como Gran Canaria no siempre son suficientes si se van produciendo años consecutivos de sequía, con lo cual aquí no nos queda más remedio que tirar de agua desalada, no solo para el abasto, sino también para la agricultura. De eso sabe muy bien la gente que vive en el norte, donde hay hectáreas de fincas de plataneras que se están regando precisamente con agua desalada, ¿no? Bien, por eso sorprende que las declaraciones del señor Marichal, el jefe de la patronal turística de Tenerife, cuando hace unas declaraciones acerca de que el riesgo medioambiental, el riesgo sobre el turismo, el riesgo sobre la población de Canarias no es tal, que hay que minimizarlo, que se ha politizado el asunto, cosa absolutamente falsa, porque resumir, como hizo este caballero, el asunto de las prospecciones petrolíferas a una especie de riña de gallos entre el señor Rivero y el señor Soria es caricaturizar absolutamente el problema. Esto no es un asunto que hayan politizado el señor Soria y el señor Rivero. Esto es una demanda masiva ya. No hay encuestas, que yo recuerde, no hay encuestas demoscópicas acerca de lo que piensa la población canaria en su conjunto. Creo que circuló una por ahí, pero no sé si estaba del todo bien hecha, pero supongo que tanto ustedes como yo han hecho la experiencia personal de hablar con sus vecinos, con sus amigos, con los parroquianos de los bares, y creo yo que ahora mismo hay un consenso enorme en la población canaria de que las prospecciones petrolíferas no deben seguir adelante. No tanto, que ya me gustaría a mí, ¿no?, porque hay en Canarias una conciencia ecológica tan implantada en la población como puede haber en los países del norte de Europa, como por el miedo que le produce a la población que se frustre su modus vivendi, es decir, los ingresos que entran por el sector turístico, más en un momento como el actual en el que la crisis económica ha castigado tan violentamente al archipiélago, quizá uno de los lugares del Estado más castigados, ¿no? Bien, ante todo esto, ante esta violencia del Estado, porque hay que calificarlo así, esto es violencia por parte de aquellos que tienen los resortes del Estado, esto es violencia del ministro Soria, esto es violencia del Partido Popular. Ante la violencia del Estado no hay más remedio que tomar medidas, las que se están tomando ya, que es movilizar a la gente a la calle, lo cual, como persona que vive en Canarias, me llena de orgullo y de satisfacción. Yo llevo ya unos cuantos años viviendo en Canarias. Canarias no se ha caracterizado por ser capaz de vertebrar una sociedad civil que pueda llamarse así. Sin embargo, esta vez la sociedad civil sí está respondiendo. Creo que esto es doblemente emotivo y gratificante, no solo por lo que representa de lucha directa contra las prospecciones, sino por lo que simboliza de capacidad de organización de la propia sociedad civil, ¿no? Bien, se han tomado esas medidas, la sociedad civil está respondiendo, grandes manifestaciones en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife incluso, dio en algún momento la impresión de que este era un asunto que solo concernía a este lado del archipiélago. La idea ha calado ya, todo el archipiélago está concienciado de que esto es un asunto común. Y además de estas medidas, se pueden ir tomando otras, que es las que les voy a anunciar yo hoy, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la resolución que tomó en la última Asamblea Federal el Consejo Político Federal? Boicot a CaixaBank. Es una medida que nace en Canarias, es una medida que a propuesta del Coordinador Nacional de Canarias, Ramón Trujillo, toma el Consejo Político Nacional y la traslada a toda la organización en España, y la organización la asume como propia. ¿En qué va a consistir esto?
Va a consistir en que en todos aquellos lugares donde Izquierda Unida tenga representación, se va a presentar una moción, sea en ayuntamientos, sea en comunidades autónomas, sea en diputaciones, es decir, en aquel lugar donde Izquierda Unida tenga una representación, por mínima que sea, se presentará esta moción que consiste en que las instituciones públicas no sigan pidiendo créditos a CaixaBank y retirar los que ya tienen, o cancelarlos, desde que sea posible, los que tenga con ellos. Y esto por la sencilla razón de que CaixaBank, es decir, la Caixa, es el accionista mayoritario de Repsol con casi un 12% de su accionariado. También está SACIR, de eso deberíamos hablar en algún momento, que es el segundo accionista mayoritario. Más concretamente, esta sería la medida que ante esta violencia del Estado, repito, quiere poner en marcha a partir de septiembre Izquierda Unida en toda España, y más concretamente en el caso canario, esto hay que hablarlo y consensuarlo con la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, aunque alguna medida se está tomando. Se debería iniciar un boicoteo a las propias estaciones de Repsol, que se está haciendo tímidamente, pero se está haciendo, y luego otra medida que también se debería sondear es que los pequeños ahorradores que haya en Canarias le hagan un boicoteo a la Caixa retirando sus ahorros de la entidad bancaria, ¿no? Yo no me alargo mucho más con esto, simplemente quiero recordarles que las proposiciones de Izquierda Unida no son en el vacío, no es simplemente una pataleta, no es una protesta y se queda. Cuando Izquierda Unida, en este caso específico, Izquierda Unida Canaria, se opone a las prospecciones petrolíferas, y por supuesto, estaría bueno, ¿no?, a la posible explotación de los hidrocarburos, es porque en el modelo energético de Izquierda Unida, sencillamente, los hidrocarburos no entran. Hay que ir reduciendo la dependencia, lo que podríamos llamar la petrodependencia que nuestra sociedad tiene de los hidrocarburos. Hay que irla sustituyendo por otras fuentes de energía, eso incluye también el carbón. Es decir, que esto de las renovables hay que tomárselo muy en serio. Izquierda Unida se lo ha tomado muy en serio. Máxime en un archipiélago como el Canario, donde, a decir de expertos tan acreditados como Roque Calero, podríamos ya tirar con un 60% de energías renovables, y ahí tenemos el caso de Corona del Viento, que, aunque es una experiencia pequeña porque se refiere solo a una isla como el Hierro, donde no llega a 10.000 habitantes, sin embargo, es un ejemplo a tener en cuenta, o incluso la propia Mancomunidad del Suroeste, que aunque haya sido impulsada por un alcalde que no es de mi organización, a mí no me duele prenda en reconocerle el mérito de que impulsase en su momento todo lo que fue el parque, todo lo que es el parque eólico del suroeste, ¿no? O sea, para acabar ya, un nuevo modelo energético que vaya desplazando paulatinamente y de forma más rápida que lenta el modelo energético actual. Yo, sin más, me pongo a su disposición, pues si quieren preguntarme algo, lo que yo sepa se lo contestaré y lo que no, honradamente reconoceré que no lo sé. ¿Usted cree que ese hueco que anuncian a CaixaBank realmente de alguna manera puede presionar a...? Hombre, vamos a ver, hay que reconocer que tiene más de simbólico que de real, esto es cierto, ¿eh? Pero bueno, las acciones simbólicas también se encaminan hacia la realidad, ¿no? Usted sabe perfectamente, como sé yo, que Izquierda Unida tiene el peso que tiene dentro de la política nacional. Es verdad que ha tenido un tirón ahora en las últimas elecciones europeas, pero la representación institucional que tiene es la que tiene, es lo que nos da la gente, como dijo un día Julio Anquita, ¿no? Estaba en una fábrica y entonces un grupo de trabajadores empezó a lloriquear, y entonces Julio se cabreó y les dijo, mira, menos llantos, a ver si aprenden cuando van a votar. Entonces, claro, esto tiene ese impacto simbólico y de lo que se trata es de que otras fuerzas políticas se sumen a la iniciativa de Izquierda Unida. Me debo preguntar si son ustedes partidarios de un referéndum, ¿cómo lo harían? Y qué pregunta, ¿cómo...? Hombre, en este caso, sí somos partidarios del referéndum, más que el referéndum, lo que es la consulta popular, que es lo que puede autorizar el Gobierno de Canarias, previa autorización del Gobierno del Estado, según, si no recuerdo mal, el artículo 35.2 del Estatuto, ¿no? La pregunta de la consulta, nosotros todavía no la tenemos definida, pero una cosa sí está clara. La pregunta debiera ser precisa, concreta, clara y sin ambigüedades. Es del tipo, ¿quiere usted prospecciones petrolíferas de Canarias, sí o no, o algo similar, ¿no? Por cierto, aprovecho para denunciar que, primero, vamos a ver, nosotros, o yo por lo menos, reconocemos en Paulino Rivero al presidente de Canarias. Por lo tanto, si Paulino Rivero es el presidente de todos los canarios, hay que estar con él
desde el momento que Paulino Rivero reivindica que se haga esa consulta en Canarias, ¿no? Ahora bien, estamos hasta ahí, a partir de ahí ya no estamos. La política energética, el modelo energético del señor Paulino Rivero no la puede compartir Izquierda Unida de ninguna de las maneras. Es decir, no quiero prospecciones petrolíferas, pero sí regasificadoras para producir energía. Ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, ya el Gobierno ha dicho que en la pregunta directamente no se va a poder preguntar de las prospecciones porque es una competencia nacional. Claro, ahí está el problema. O sea, que, con lo cual, probablemente, lo más probable es que la consulta no se haga. Eso es lo más probable. Tal como está de emperrado el ministro Soria en que esto siga adelante, ¿no? Supongo que han leído las declaraciones que hizo ayer Soria, donde da como un hecho eminente que las prospecciones se van a hacer ya. O sea, que lo de la consulta... Lo que pasa que, bueno, es lo que decía antes, ¿no? La lucha por la consulta, junto con otras luchas que van aparejadas con todo este tema de las prospecciones, a mí me llena de una satisfacción personal. Por la siguiente razón, lo decía antes, ¿no? Yo no soy canario, pero llevo mucho tiempo en Canarias, quiero muchísimo a Canarias, si no la quisiera estaría fuera de aquí, por razones de tipo familiar, mi vinculación con Canarias es todavía más intensa, y yo sí he observado que en estos 25 años que llevo aquí, Canarias ha ido armando una sociedad civil mejor, que es quizá una de las carencias de las que adolece Canarias en grado sumo, ¿no? Entonces, todo esto de la consulta, las prospecciones, etcétera, aparte de la cuestión específica por la que se está montando, ¿no? También debe llenarnos de satisfacción por eso, porque es un aldabonazo para esa sociedad civil que se está organizando de alguna forma. ¿Qué dice el artículo 35.2 del Estatuto? Que en el caso de que se quiera, recuerdo de memoria, pues lo tengo apuntado. Más o menos, en síntesis, lo que viene a decir es que se podrán hacer consultas populares siempre y cuando, de acuerdo con la Constitución, el Gobierno pida permiso al Estado. ¿Qué es lo que ocurre en España, no? En España tenemos una pésima tradición democrática. En el caso del ministro Soria y del Partido Popular, esto lo ha compartido también el PSOE, parece que el PSOE empieza a aprender. La concepción que tiene de la democracia es muy instrumental. La democracia es la expresión de la ciudadanía cuando se le pide que vaya a votar cada 4 años, dependiendo de las elecciones que sean, y ahí se acabó la democracia. Oigan, esto no es la democracia. La democracia no solo se acaba en el parlamentarismo representativo, la democracia es mucho más profunda y hay otros muchos instrumentos para que la gente pueda democráticamente manifestar su opinión acerca de algo. Y aquí en Canarias está clarísimo, como está clarísimo en Cataluña, por supuesto, ¿no? Por poner un caso que podría ser similar con todas sus diferencias. Es decir, hay una población, tanto aquí como allá, que quiere ser consultada acerca de lo que se quiere hacer. Oiga, nosotros, en el caso de que se pudiese llevar a la consulta, obviamente haríamos campaña en contra de las prospecciones y a favor de un nuevo modelo que arrumbase definitivamente los hidrocarburos, ¿no? Apostando por ese modelo energético que tiene que ver con las renovables por una cuestión muy sencilla. Oigan, es que, como les digo yo a veces a mis compañeros, a mis camaradas de organización, mucha lucha de clases, pero si no hay un nicho ecológico, un ambiente donde se pueda desarrollar esa lucha de clases ni nada. Es que estamos comprometiendo algo que puede sonar tan pedante, decirlo así, pero tan grave como el futuro de toda la humanidad y de las especies que cohabitan con nosotros. Así de simple. Soltó aquel concejal de Lanzarote, ¿no?, cuando dijo que en el caso de que se produjera un vertido, pues que había hasta que saludarlo porque eso iba a generar empleo. Oiga, van a permitir que lo diga de una forma muy gráfica. No me jodas, ¿eh? Es una barbaridad, es una monstruosidad. Y no sé, esto es como, por poner un símil que puede parecer un poco grotesco, ¿no? Oiga, tengo un seguro de responsabilidad tal por si hay alguna mujer que sea muy maltratada, que pueda recuperarse un poco a partir de las medidas sanitarias y psicológicas que se le puedan aplicar porque el seguro me lo cobre. Pues mire, no. Es decir, aquí hablamos de un maltrato directo al medio ambiente, no solo en el caso de Canarias, nos centramos en Canarias porque estamos aquí, pero parece ser, según nos dicen los biólogos, que los flujos marinos que circulan por Canarias contribuyen a regular todo lo que son las corrientes oceánicas mundiales, ¿no? Entonces, si uno pone sobre la balanza los riesgos que entrañan en la posible explotación, en el caso de que hubiera hidrocarburos, insisto, en el caso de que los hubiera, ¿no?, de que los hubiera,
en cantidad y facilidad explotables, ¿no? Si a ello sumamos la catástrofe planetaria que supone seguir con la política de los hidrocarburos, no hay dinero, sencillamente no hay dinero que pague esto. Es decir, hay cosas. Yo creo que aquí habría que recordar aquel dístico de Antonio Machado: todo necio confunde valor y precio. Ponerle precio a lo que no tiene valor es bastante estúpido. Pues mira, a mí me gustaría que fueran un poco más valientes, que estuviesen al lado de la población de su tierra, en lugar de servir como lacayos al señor Soria, y que tomasen ejemplo de lo que está ocurriendo con el PP de Baleares. O sea, es asombroso que el propio PP de Baleares, el Gobierno de Baleares, en manos del Partido Popular, se ponga al frente de la manifestación, al frente de las oposiciones a las prospecciones, y que, sin embargo, aquí estén adoptando una actitud tan sumisa, que probablemente los va a condenar. Es decir, además, esto es una cosa, desde el punto de vista de la táctica partidaria, por lo menos lo entiendo así, es hasta un poco suicida, ¿no? Porque con tal de seguir adelante con sus intereses particulares, el señor Soria está dispuesto a arrasar a su propia organización en Canarias. Vamos a ver qué resultado. Ya hay algún alcalde díscolo, algún alcalde que ha levantado la voz, poco, el de Ingenio, porque, oigan, no se maman el dedo, están viendo lo que se les viene arriba. Una cosa son los intereses particulares del señor Soria cuando deje la política y utilice probablemente la puerta giratoria, y otra cosa es la de los dirigentes del PP en Canarias, particularmente en Gran Canaria, a nivel local, que tendrán que vérselas con la población y explicarles la política de seguido a este respecto, ¿no? Sí, eso ya sería como el remate, ¿no? Sería ya el acabose. Es decir, no al impacto ambiental allá, pero con el mismo rasero de medir sí en Canarias. Además, esto a mí, miren, me produce un enfado particular, porque yo creo que la opinión que tiene el señor Soria de sus propios paisanos es una opinión bastante miserable y lamentable. Era un tipo que manifiesta en la manifestación que se produjo, con respecto a la manifestación que se produjo en Lanzarote, si no recuerdo mal, en el año 2012, ¿no?, que fue más simultánea, si no recuerdo, que la se produjo en Las Palmas, que declara al día siguiente o a los pocos días que la multitud que se aglomeró en Lanzarote, ¿no?, la gente, los lanzaroteños que fueron a protestar contra las prospecciones, que habían ido allí porque les habían pagado la guagua y el bocadillo, esto es de una miseria absoluta. Esto es de tener un concepto de lo que es la población canaria de una persona que solo se puede calificar de miserable. ¿Cómo se puede insultar tantísimo a la gente? Cuando aquello fue, como estaba diciendo antes, una manifestación de que la sociedad canaria está tomando conciencia de tal sociedad y que está organizando de alguna forma, bien que incipientemente, esa sociedad civil que es capaz de reaccionar y no dejar solo en manos de representaciones ecologistas o en manos de representaciones de partidos políticos, que queramos que no, somos una minoría de la sociedad. Entonces, que exista esa sociedad civil y que el señor Soria escupa tan descarada y miserablemente sobre ella, a mí me está hablando de la catadura moral de este personaje. Sí, que por cierto, estuvimos allí, estuvimos protestando. Y, en fin, fue un espectáculo un poco particular. Ahí se ve una vez más cómo el concepto que tiene el Partido Popular del Estado, utiliza el Estado en beneficio propio. Cuando digo en beneficio propio no quiero decir única y exclusivamente en beneficio del partido, quiero decir en beneficio de aquellas élites económicas a las cuales beneficia directamente, ¿no? Aquello fue poner esa... Además, dicho sea de paso, los canarios tienen un hacer de gente buenísima. El cordón de protección que pusieron llega a ser el País Vasco y sencillamente lo saltan como si fueran toros de San Fermín. Pusieron un cordón como a 50 o 60 metros de la pequeña capilla, bueno, de la iglesita donde se iba a celebrar el acto, porque no se pudo hacer en la iglesia de San Juan, ya que aquello era el espacio abierto y ahí la multitud pues tal. Y entonces la gente que estábamos, que no era poca, lo que se publicó en la prensa en esos días. Dicho sea de paso, la prensa también debería hacer a veces un poquito mejor su labor, ¿no? Porque se habló allí de 1000 personas, que creo que fue la cifra que dio. No, es decir, aquí hay que repartir para todo el mundo.
Que cuando nosotros nos equivocamos y lo decimos honradamente, mire, me he equivocado, o esto no lo sabía, me he equivocado. Si la prensa a veces no hace su trabajo como tiene que hacerlo, pues también hay que decirlo. Allí no había 1000 personas, ¿eh? Yo no diré que hubiese una multitud de 10.000, pero 1000 personas no había. Yo estaba allí y lo vi. Vale, entonces, la gente que estaba con aquel cordón, que es verdad, que era un cordón de policía y unas vallas de estas de carretera, vallas metálicas, llega a ser en Navarra, el País Vasco, vamos,